Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Colín Escamilla, soy del grupo ES44 y bueno, voy a contestar las preguntas con referencia a la tabla de distribución de frecuencias y a los procesos estadísticos. Nuevamente tengo una hoja con las preguntas escritas en ella para poder guiarme. Número 1. En la estadística, ¿qué es un proceso? Un proceso en la estadística es una serie de etapas o fases destinadas a la investigación y a la obtención de un resultado que le sea fiel a la realidad estudiada. Número 2. ¿Qué es el método científico? El método científico es una herramienta de investigación que nos permite generar un conocimiento objetivo a partir de la resolución de la veracidad o la falsedad de una hipótesis previamente planteada. El uso de esta metodología es y ha sido vital en la ciencia en general, pues nos ha facilitado todos los avances que se han dado en cada uno de los campos científicos, los cuales constituyen la sociedad actual. Número 3. ¿Qué es un problema? Un problema es un cuestionamiento que se plantea en donde debemos de hallar un dato desconocido a partir de datos conocidos. Número 4. ¿Qué es una problemática? Una problemática es igualmente una interrogante o un cuestionamiento, si bien ni bueno ni malo, al cual no se le ha dado solución y que va a constituir el asunto principal de nuestro estudio. Número 5. ¿Qué es el proceso estadístico? El proceso estadístico es una serie de pasos ordenados que nos permiten darle solución a los problemas o problemáticas con la estadística. El proceso estadístico, al igual que muchas otras ciencias, nace a partir del cuestionamiento y del planteamiento del mismo. Número 6. ¿Cuántos y cuáles pasos incluyen el proceso estadístico? El proceso estadístico se va a constituir por 10 pasos. El primer paso va a ser la problemática, es decir, antes que nada debemos de dar un planteamiento de la interrogante a tratar. El segundo paso van a ser los recursos, todos los factores a considerar para la resolución de la problemática. El tercer paso es la población. Aquí vamos a extraer una muestra significativa y de manera aleatoria que nos va a ayudar a completar los pasos siguientes. El paso número 4 es la recopilación de la información. Aquí vamos a ocupar encuestas y cuestionarios. La técnica es la encuesta y la vamos a aplicar a través de los cuestionarios, que es el instrumento, los cuales pueden ser de manera abierta o cerrada. El paso número 5 va a ser la organización y clasificación de la información, y aquí vamos a ocupar la tabla de distribución de frecuencias. El paso número 6 es el análisis de la información, el cual lo podemos hacer a través de representaciones gráficas o de métodos matemáticos. El paso número 7 y de la mano con el 6 son las representaciones gráficas, las cuales son una opción mucho más viable a la hora del análisis de la información, pues son una forma más amigable de entender cómo se comportan los datos obtenidos. El paso número 8 va a ser la interpretación, es decir, pasar de un lenguaje técnico a un lenguaje mucho más sencillo para que las personas puedan conocer la profundidad de nuestro estudio. El paso número 9 van a ser las conclusiones, las decisiones e incluso una propuesta de solución. Y el paso número 10 y último va a ser la divulgación, es decir, una vez obtenidos todos nuestros datos, ¿cómo los vamos a dar a conocer a las personas? Puede ser a través de redes sociales, de internet, de periódicos, radio, televisión, etc. Va a ser dependiendo del medio que nosotros creamos convenientes. Número 7, ¿dónde aplicarías el proceso estadístico? El proceso estadístico prácticamente se puede aplicar en cualquier interrogante que, vaya a la redundancia, podemos solucionar con la estadística. Puede ser en áreas de investigación, de medicina, política, gobierno, etc. 8. ¿Qué es una frecuencia? La frecuencia es la cantidad de veces que aparece, sucede o se repite una variable. Número 9. ¿Qué es una tabla? Una tabla es un ordenamiento de datos en filas y columnas que nos va a facilitar el análisis de los mismos. Número 10. ¿Qué es y para qué sirve una tabla de distribución de frecuencias? Una tabla de distribución de frecuencias, como su nombre lo indica, es una tabla donde podemos observar cómo se distribuyen las frecuencias de cada uno de los datos. Y
la finalidad de estas agrupaciones es poder ver de una manera más fácil todos estos datos obtenidos. Número 11. ¿Qué elementos debes considerar para construir una tabla de distribución de frecuencias? Para construir una tabla de distribución de frecuencias, primero debemos de obtener el número total de variables dentro de nuestra muestra. El número total de nuestra muestra, todo en general, y lo vamos a representar con la letra n minúscula. Una vez teniendo esto, vamos a contar el número de variables y les vamos a poner una nomenclatura. Puede ser un dibujo, una letra, etc. Y ahora sí podemos empezar con nuestra tabla de distribución de frecuencias. En la primera columna vamos a colocar las clases, es decir, el número de variables que tenemos dentro de nuestra muestra. En la segunda columna vamos a poner la marca, es decir, la nomenclatura previamente mencionada de cada una de cada una de las clases. En la tercera columna vamos a poner la frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces aparece esta clase dentro de nuestra muestra. En la siguiente columna vamos a poner la frecuencia absoluta porcentual. La frecuencia relativa. Es decir, aquí vamos a poner de manera sencilla una fracción donde vamos a colocar la frecuencia absoluta sobre el número total de muestra. Es decir, va a ser la frecuencia absoluta sobre n. En la siguiente columna, ahora sí, vamos a poner la frecuencia relativa porcentual. Aquí simplemente se debe multiplicar la frecuencia relativa por 100, que es el 100%, y pues colocarlo. En la siguiente columna y en la última debemos de colocar la frecuencia relativa gradual, es decir, lo mismo, multiplicar la frecuencia relativa por 360 grados. Y así se realiza una tabla de distribución de frecuencias. Número 12. ¿Qué son las clases? Las clases va a ser el número total de variables que tenemos dentro de nuestra muestra. ¿Qué es una marca de clase? La marca de clase es la nomenclatura o la representación de esta clase. De cada clase. Número 14. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite una clase dentro de una clase o una variable, dentro de nuestra muestra. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.